Bueno, ahora sí estamos transmitiendo para muchas personas que no sabemos ni en dónde están, Gloria a Dios. pero en este momento ya estamos transmitiendo. Decía que la semana pasada hablábamos de Hechos capítulo 19. Y lo último que vimos ahí fue el alboroto que se armó en Tesalónica, o en Éfeso, donde se alborotaron los empresarios del templo, los que hacían negocio alrededor del templo de Diana, y pretendieron hacerle daño a Pablo, pero no lo lograron, porque Dios usó un funcionario romano para que Pablo saliera indemne. Les dijo, eso es asunto de ustedes, de su ley, de su religión, yo no tengo nada que ver con eso, y punto, así acabó el alboroto. Capítulo 20, versículo 1 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. O sea, fue y visitó las iglesias, la obra en Macedonia, o sea, al norte de Grecia. Los exhortó. ¿Qué es exhortar? Es animar. Eso es exhortar, animar. A veces es restaurar, pero con amor. Eso es exhortar. Habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. O sea, lo mismo que hizo en Éfeso, lo hizo en Macedonia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pasaron 3 meses ahí, los 3 meses del invierno. En otras cartas de Pablo se sabe que estos 3 meses fue el invierno. Y él se iba a embarcar para Siria, o sea, para volver al país donde estaba la iglesia que lo mandó a él, la iglesia de Antioquía, que queda al norte de Israel. Esa era su iglesia madre. Él siempre volvía allá después de sus misiones, sus viajes misioneros. Él se iba a embarcar para allá, pero descubrieron que los judíos no creyentes le estaban preparando una emboscada. Entonces, ¿qué hizo? Se devolvió hacia el norte. En vez de cruzar el mar, se devolvió hacia el norte para ir por tierra. Volvió por Macedonia, otra vez por el norte de Grecia. Y mire esta pequeña compañía que él tenía. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. De varias iglesias, no 7, pero varias iglesias distintas. De la iglesia de Berea, la de Tesalónica, y de Asia, de Derbe, hermanos de varias iglesias que andaban con él. Pero vamos a ver ahorita por qué era eso. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Dice, nos esperaron. O sea, ¿a quiénes? Al autor de Hechos, que es Lucas, y a Pablo. Él empieza a incluirse otra vez aquí en la narración. Otra vez habla en primera persona, que él también está con él. Seguramente en Macedonia él estuvo encargado de la obra hasta ahora que vuelve y viaja con Pablo. Pero él se ha quedado encargado allá. Ahora vuelve y habla en primera persona. O sea, él es testigo de lo que va a contar. Por eso les hago esa aclaración. Él es testigo de lo que él va a contar ahorita. ¿Y por qué iban todos ellos? Les voy a contar. Habían reunido... Lucas es el autor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre, de Lucas. Sí, él era médico y además era historiador. Y un historiador tremendo. Todas las citas históricas que él da son exactas. Que gobernaba fulanito, que en tal año pasó tal cosa, son exactas. Se han ido comprobando que todo es exacto. Entonces viajaban todos, ¿por qué? Porque habían recogido ofrendas para los pobres de Jerusalén, para los hermanos que estaban en necesidad de Jerusalén. Entonces, seguramente cada delegado de esos traía la ofrenda de su iglesia. E iban a viajar juntos hasta Jerusalén con Pablo a llevarle las ofrendas a los hermanos de Jerusalén. Por eso venían de diferentes iglesias
a viajar con él. Seguramente Lucas traía la de Filipos, en Macedonia, porque él estuvo de pastor en Filipos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, él no partió por donde pensaba viajar porque descubrieron la emboscada, entonces fue más al norte y ahí sí ya navegó y atravesó, donde ya no había peligro. Y se reunió con los demás. 7. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y miren lo que pasaba el primer día de la semana en la iglesia primitiva. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que el primer día de la semana se reunían para partir el pan. Ahora, había 2 partimientos de pan diferentes. Uno era la cena del Señor, el pan y el vino. Y después de eso tenían un banquete que le decían como un ágape de hermandad. Lo que pasa es que eso se fue degenerando hasta que ya Pablo tuvo que criticar eso y pararlo, porque abusaban en las cenas. Entonces eso se fue terminando hasta que quedó ya solamente la cena del Señor y nada más. Aunque no tiene nada de malo que los hermanos se reúnan después de cenar, a almorzar juntos. Sí, pero digamos la ordenanza del Señor es la cena, el pan y el vino, ¿cierto? Bueno, que es un símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo, símbolo. Sí. Entonces dice aquí el primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ya llevaban 7 días ahí, pero ya al día siguiente, el lunes, él iba a partir. Entonces, alargó el discurso, enseñó más. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Fíjense en ese detalle. ¿Por qué tiene que contar el autor que había muchas lámparas? Por una razón. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Lo de las lámparas, ¿por qué? Ellos usaban lámparas de aceite, eso producía mucho humo, pero aparte también mucho calor. Entonces probablemente ese calorcito fue el que fue haciendo que este muchacho ya se cansara y cogiera sueño. Por eso él menciona el detalle de las lámparas. Y fue levantado muerto de 3 pisos. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Eso como hacían los antiguos profetas, como Elías, por ejemplo. Se acostaban sobre una persona y la podían resucitar por el poder de Dios. Amén. Él hizo lo mismo. Miren, yo estaba mirando esto. Seguramente el muchacho no era el único que tenía sueño, que estaba cansado. Pero después de esto, ¿quién se duerme? Prodigios que hacía el Señor en esa época para autenticar el ministerio, para respaldar a sus apóstoles y enviados, sus discípulos. ¿Sí? Después de haber subido, miren el 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Ya no se durmió nadie, habló toda la noche hasta que amaneció. Después de ese milagro, ¿quién se duerme? Viendo el poder de Dios y viendo el respaldo de Dios a este hombre. Pues se va a ir, pues bebamos hasta la última palabra que diga. Aprovechemos. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, bueno, entonces, miren una cosa que no olvidemos de ahí, que el día del Señor es el domingo. Así lo hacían los hermanos. A partir de la resurrección, el día del Señor es el domingo, no el sábado, como algunos pretenden. El Shabbat de los judíos es una cosa. Ahora, hay algunos hermanos que pretenden que el día es el sábado. Hay alguna denominación que dice ser cristiana, que guardan ese sábado, allá ellos. Pero por la Biblia, hasta donde aparece en la Biblia, aparece que es el domingo, el día del Señor.
Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Bueno, aquí describe el viaje. Había muchas cosas de decir de esto, de por qué él decidió ir por tierra. Parece que lo hizo un pedazo por tierra para él reflexionar, estar solo. Algunos opinan eso, pero la Biblia no lo dice. Solo se fue solo por tierra un pedazo y luego se reunió con ellos, lo recogieron y siguieron navegando. Decía, vinimos a Mitilene. 15, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El objetivo era ir a Jerusalén y estar en Pentecostés allá. Por eso prefirió pasar de largo a Éfeso, que era la ciudad más importante de Asia, donde había tenido ministerio, porque él sabía que si paraba ahí, lo podían demorar con cosas de la iglesia, con problemas. Aparte de eso, el viento era muy importante. En esa época navegaban era usando el viento. Y el tiempo que quedaba ya era el justico para llegar a Jerusalén. El viaje duraba varias semanas y ya se habían consumido varias semanas. Entonces le quedaban creo que como 2 semanas para poder llegar hasta Jerusalén. Navegando y como armando. ¿Se acuerdan cómo es que es lo de armando? Unas veces a pie y otras andando. Así. 2 semanas. Enviando pues, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él evitó entrar a Éfeso, pero mandó llamar a los líderes, a los ancianos. Miren cómo lo llaman aquí, a los líderes, los ancianos. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire que él está describiendo su pastorado sobre estas personas. Él no lo hace para halagarse a sí mismo o para que lo alaben. Él lo hace porque les está dando instrucciones de lo que ellos deben hacer. Ellos son los ancianos, los líderes. Vamos a ver que este título de anciano equivale al de pastor, o a veces obispo, y es lo mismo, es el mismo cargo. O el supervisor, a veces le dicen el supervisor, o sobreveedor, pero está refiriéndose a las mismas personas. Y él lo que le está diciendo es: miren el ejemplo mío, tienen que seguirlo ustedes así, porque ustedes van a quedar a cargo. Eso es lo que les va a decir ahorita. Y dice: no he rehuido nada de anunciarles ni públicamente ni en las casas, o sea, enseñando públicamente y también yendo a las casas, lo que fuera necesario, visitando a la gente y enseñando en la casa o enseñando afuera, como sea. (22) Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por todas partes recibía señales y avisos que iba a enfrentar más tribulaciones y prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, su vida le pertenecía a Cristo, es lo que está diciendo. Sé que me espera todo eso, pero no importa, porque yo estoy para servir al Señor. Mi vida le pertenece a Él para anunciar su gracia, su Evangelio. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, que ya no es responsable con ninguno de ellos.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ya les enseñé todo lo que les tenía que enseñar, lo que necesitaban. No es que conocieran toda la palabra de Dios, pero les ha enseñado todo lo que ellos necesitaban saber. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Por quiénes? Primero por ellos mismos. El líder tiene que mirar primero por sí mismo. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿sí? A los mismos ancianos, ahora lo llaman obispos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. O sea, le está diciendo, va a venir gente de afuera. Va a venir gente de afuera a hacer daño. O a llevarse la gente, a llevarse las ovejas como los lobos rapaces, que rapan al animalito. Pero también de adentro. En medio de vosotros lobos rapaces, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que tanto los unos como los otros son maestros, pero no maestros de lo bueno. Unos vienen de afuera, otros salen de la misma iglesia, de adentro, a enseñar cosas que no son, para arrastrar a la gente. Son los que crean divisiones en las iglesias. Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, hagan lo mismo, lo que está diciendo. Todas son instrucciones que les está dando de lo que deben hacer. Y así como yo lo hice, pues les está diciendo, sigan ese ejemplo. Velar, rogar, es parte del ministerio. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, él trabajaba para su sostenimiento y los que estaban con él. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire esas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Los habían escuchado? ¿Sí? ¿En qué otra parte de la Biblia está eso? ¿Alguien recuerda? Sí. No está. Solo está aquí. ¿No lo dijo el Señor? Sí lo dijo el Señor, pero no está en ningún evangelio, está solamente acá. ¿Acá? Es Pablo enseñando palabras del Señor que no están en ninguno de los otros evangelios ni en ninguna parte. El Señor mismo me lo dijo. El Señor mismo se lo dijo. O a él le llegó la información por algún lado de que Jesús dijo eso, y es palabra de Dios. Sí. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto lo hemos escuchado y sabemos que es así? Sí, amén. Sí. Y solamente está aquí, registrado acá. Y sabemos que es palabra de Dios porque lo dice Pablo. Claro. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Pues él sabía que le esperaban prisiones y... Sin embargo, él sí volvió a ver a algunos de ellos. Realmente no se cumplió eso. No era una profecía tampoco, sino que él pensaba eso, que como le estaba anunciando el Espíritu Santo que iba a enfrentar prisiones y tribulaciones, pero ya no volvería a verlos a ellos. Pero él sí volvió a ver a algunos de ellos. Pero imagínense la tristeza de esta gente, gran llanto. Echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Igual estaban tristes, y él también seguramente, pensando que no los iba a volver a ver.
Pero digamos, volver a esas iglesias, él no volvió. Vio a algunos de ellos, que eran misioneros también, gente que él había discipulado, pero a esas iglesias él no. Bueno, no se sabe si después de la primera prisión no tenemos información realmente dónde estuvo. No la hay. A lo mejor sí estuvo en algunas de esas, pero no hay información en la Biblia acerca de eso. Obispos ancianos. ¿Qué es lo que ocurre? Anciano es un término más hebreo, más judío. Y obispo es un término más romano, más griego. Porque era una organización política que ellos tenían, los romanos. Los obispados, los arzobispados, eran algo político-administrativo, que varios siglos después lo adoptaron como algo de la iglesia que se unió con el Estado romano. Adoptaron esos nombres, pero originalmente eran divisiones político-administrativas, no religiosas ni nada de eso. Pero en el griego se usaba esa palabra para hablar de un supervisor, un sobreveedor. Por eso algunas traducciones de la Biblia hablan así, donde te ha puesto por sobreveedor o por supervisor. Porque la idea en realidad de la palabra es esa, alguien que está cuidando. Entonces el oficio de anciano, el oficio de obispo, originalmente es un líder de la iglesia encargado de cuidar el rebaño, como les dice él ahí. Cuiden el rebaño sobre el que el Señor los ha puesto. Y les deja claro que es el Señor el que los pone. No son ellos los que se nombran. El pastor no se nombra pastor a sí mismo, es la iglesia y los de afuera lo que dicen, ese es un pastor. A veces lo dicen con cariño los de la iglesia, ese es un pastor. Los de afuera a veces lo dicen un pastor, pero reconocen que es un pastor. Entonces, el pastor no es, él mismo no se nombra. Así es. Es Dios el que hace el llamado, pero el que reconoce quién es pastor es la iglesia. No uno mismo. Así es. Mis hermanos, ¿cómo les parece ese ejemplo de Pablo? Podríamos seguirlo todos. Todos no somos líderes de la iglesia, todo el mundo nos enseña, todo el mundo nos predica, pero todos tenemos algo que hacer en la iglesia, porque dice la palabra que la iglesia es como un cuerpo, ¿cierto? Unos son los dedos, otros el oído, ¿no? El brazo, la pierna. Todos tenemos algo que hacer, todo es necesario. Decía el pastor Juan Jarvis que por lo menos se necesitan 20 dones en la iglesia para que una iglesia funcione como debe ser. 20 dones distintos. Entonces, todavía necesitamos un poco más. Algunos estamos haciendo varias cosas a la vez, pero dejamos que el Señor sea el que se mueva y traiga más gente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que ella anide y crezca dentro de nosotros, Señor, para que la podamos aplicar, que sigamos reflexionando sobre ella, Señor, lo que tú nos has querido decir el día de hoy. Sabemos que estas son historias de hace casi 2000 años, pero tu iglesia sigue siendo tu iglesia y tú sigues siendo tú, Señor. Y en el libro de los Hechos nos muestra cómo era la iglesia que tú comenzaste, Señor, cómo debe ser. Gracias, Padre, por tu palabra. Dejamos en tus manos el regreso a los hogares esta noche. Oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén.